El Astro Toilet Emperador ha llegado y el Titán Cámara puede hablar. Es decir, en este episodio habló por primera vez. Bueno, si quieres saber todos los secretos de este episodio, quédate hasta el final del video. Pero bueno, ahora sí me callo y comencemos con este grande video. Quédate hasta el final, que es muy importante. Bueno, aquí podemos ver al G-Toilet que está preparando sus rayos láseres, que aquí quedamos. Pero bueno, entonces aquí podemos ver que está preparando sus rayos láseres. Entonces ahí se los lanza, pero el Astro Toilet se los literalmente con sus tenazas es como que absorbe el rayo láser y se lo lanza al G-Toilet, pero obviamente él se tapa con su escudo. Entonces rápidamente se pone como unos tentáculos que toman el escudo, pero es como que están absorbiendo su poder. Entonces el G-Toilet pone su lanzacohetes y así se va para atrás, pero él ya tiene como su poder. Entonces él obviamente lo usa contra el G-Toilet y lo usa. Entonces el G-Toilet se pone un casco y también lanza su rayo láser contra el del Astro Toilet. Entonces ahí se están peleando con los rayos láser, pero el Astro Toilet está haciéndolo con su poder más rápido, es decir, lo está haciendo muy, pero muy rápido para ganarle al G-Toilet y literalmente le está ganando. Pero después el G-Toilet, como es un tramposo, usa sus Skibidi Toilet, que son aviones, y obviamente le dan en la cara al Astro Toilet. Sí, esos son como sus trampitas para así ganarle y así derrotarlo de alguna vez por todas. Entonces este deja de tirarse al G-Toilet y se lo lanza a todos los Skibidi Toilet aviones, pero el G-Toilet aprovecha y le lanza rayo láser y esto hace que caiga el Astro Toilet al suelo. Entonces ahí él se levanta, pero está mal herido ya que le dio muy duro y dice unas palabras. Bueno, dice suficientes juegos. Bueno, y decir en inglés no games, suficiente de juegos. Bueno, entonces el Astro Toilet se acerca al G-Toilet y le pega, ya que se empezó ya a enojar. Entonces ahí le quitó un rayo láser y ahí lo tira al suelo. Entonces ahí le empieza a sacar otro rayo láser y les quita la máscara de un tirón. Bueno, entonces ahí él ya va a empezar a hacer lo mismo que en el episodio 60. Le va a meter la aguja, pero el G-Toilet empieza a gritar como un loco y usa literalmente sus únicos rayos láseres. Pero ahí entonces empieza a volver loco y empieza a tirar su rayo láser. Empieza a tirárselo al Astro Toilet y él literalmente ya tiene un poco de miedo y se va. Entonces el G-Toilet dice, le di mucho miedo. Pero literalmente no se confía. Pero obviamente el Astro Toilet no se iba a ir tan rápido. Le pegó, le rompió los lentes, le pegó otra vez. Y usa su escudo. Entonces ahí el Astro Toilet ya no le pudo pegar. Entonces el G-Toilet usa su rayo láser, pero le da, pero después se va. Entonces aquí lo podemos ver, que nomás le quedan 5 rayos láseres. Entonces ahí le viene por detrás y el G-Toilet no sabe, pero él sabe y literalmente le tira con sus ojos rayo láser. Entonces ahí le tira rayo láser otra vez, pero con su rayo láser se lo lanza de él nuevo. Es decir, usa su propio rayo láser del G-Toilet y se lo lanza él mismo al G-Toilet. Entonces empieza a hablar y dice lo siguiente. Bueno, lo que dijo fue "That's are". En español se traduciría "eso es todo". Bueno, eso es lo que dice el Astro Toilet al G-Toilet. Bueno, entonces aquí podemos ver que el G-Toilet usa su rayo, pero de al medio, pero ese es como una bola que la usa literalmente. No sé si tiene algo
o que así la puede usar o es mentalmente. Entonces literalmente el Astro Toilet agarra esta bola y se la lanza al G-Toilet, pero se la deja recibir. Y ahí tiene un ojo herido. Entonces hace como otras dos, pero que tiene como unos rayos morados. Entonces el Astro Toilet la agarra y dice lo siguiente: patético. Entonces se la va a lanzar, pero algo le pasa. Deja de mover los brazos, las tenazas, y algo le está pasando, como un cortocircuito. Entonces como que le hackeó los brazos y él puede controlar. Entonces se está autodestruyendo. Entonces el Gito se está riendo macabramente, es decir, se está riendo mucho. Entonces el Astro Toilet no sabe lo que pasa. Entonces ahí se va a enterrar con su propia tenaza, pero se la alcanza a romper. Entonces con la otra sí se la entierra. Entonces cae y explota. Pero la pregunta es, ¿sigue vivo? Bueno, literalmente sí sigue vivo, pero está muy, pero muy herido. Solo tiene una tenaza, un brazo. Los otros dos están destruidos. Entonces aquí el G-Toilet se está riendo y va a usar todos sus rayos láser. Se los lanza, alcanza a darle un poco, pero alguien viene a salvarlo con un escudo muy fuerte. Y se trata del Astro Toilet Emperador, que le tira una bola de energía roja al G-Toilet y le explota. Entonces tira como ruido a la vez y algo le pasa, como que si lo hackeara también. Entonces también le va a lanzar un rayo láser más grande, pero alguien le dispara. Se trata del titán parlante que viene y Astro Toilet Emperador le tira una bola, pero lo esquiva, pero le explota. Es decir, lo hace como de alejado. Entonces se lleva al Astro Toilet de tenazas. Pero ¿quién será este? No se sabe todavía. Pero podemos ver al titán parlante que se para y tira con su rayo láser al G-Toilet ahí, pero se tapa con su escudo. Entonces ahí viene el titán televisor y aparece y usa su pantalla roja. Entonces la empieza a usar, pero se va rápidamente. Entonces el titán televisor no le alcanza a pegar con su espada, ya que G-Toilet se escapa. No sabemos cómo se escapa, pero finalmente se escapa de los titanes. Pero esta vez no vamos a dejar que él escape. El profesor dice que el G-Toilet no escapará esta vez. Entonces ahí podemos ver al titán cámara. Bueno, el titán televisor le dice al titán cámara si está listo. Entonces el titán cámara se quita el brazo que se puso de una Skibidi Toilet y se pone el del Astro Toilet que estaba tirado. Y obviamente se lo pone y lo empieza a rotar este brazo y lo para. Y el titán cámara le responde que por el destapacaños. Bueno, lo que más me impresionó fue el Astro Toilet Emperador, pero también lo que más me impresionó fue lo que dijo el titán cámara, que habló por primera vez. Eso dice que sí pueden hablar los cameramans. Pero bueno, ¿qué te pareció este episodio de Skibidi Toilet? Si te gustó, dame un like y suscríbete. Pero bueno, aquí me despido. Espero que te haya gustado. Y si es así, suscríbete y dale like al video. Pero bueno, sabemos que los titanes van a perseguir al G-Toilet, así eliminarlo de alguna vez por todas. Pero ¿seguirá Skibidi Toilet? Sí va a seguir, ya que todavía hay otra amenaza, y que son los Astro Toilet. Pero bueno, ahora sí, me despido y adiós.